a vivir una vida abundante. Y una de las cosas que nosotros debemos de tener para disfrutar de una vida plena, sin remordimientos, sin cargos de conciencia, es estar conectados con Cristo, pero también con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros cultivamos esa relación con Cristo, con el Espíritu Santo, con Dios Padre, surge de nosotros, brota de nosotros un fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio. Dominio propio. Ahora que recientemente pasamos la primavera, pudimos ver cómo empezaban a retoñar de los árboles frutos nuevos, ¿cierto? Unas ramitas frescas. Bueno, eso es lo que empieza a salir en nuestro corazón y en nuestra vida cuando nosotros empezamos esa relación con Dios a través de Cristo y la enseñanza del Espíritu Santo. Empiezan a brotar en nosotros diferentes frutos del Espíritu. El apóstol Pablo los enumera en Gálatas capítulo 5. Si usted lo quiere estudiar más tarde, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo enumera todos estos frutos del Espíritu. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, y sigue la lista, humildad, dominio propio. Y dice, no hay ley que condene estas cosas. Y es que, ¿a quién no le va a gustar una persona que es amable? Nosotros nos gozamos con las personas que son fieles, que son honestas, que son rectas. Las personas humildes, es un trato hermoso, pero eso no puede surgir de nuestro corazón si no estamos en esa relación con Dios. Y uno de los frutos importantísimos es precisamente el dominio propio. Y el dominio propio también es conocido como la templanza. Y esta templanza es el tener la capacidad de estar sereno, de estar en paz, tranquilo, cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. La bondad, como usted lo pudo ver, es un fruto que permite al creyente tener una voluntad firme. El dominio propio nos ayuda a nosotros a tener esa templanza de poder restringirnos cuando nuestro cuerpo nos pide cosas que no son agradables al Señor, de poder decir no cuando hay que decir no y decir sí cuando es la ocasión de decir sí. Nos da la fuerza para autonegarnos, para contrarrestar las obras de la carne que son pecaminosas. Porque la Biblia nos dice que no hay un ser humano que sea bueno, no hay uno, sino que el ser humano está siempre tendiente a hacer el mal. O nuestro cuerpo nos quiere siempre dominar, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que no pueden contenerse cuando comen y el cuerpo le pide, quiero más y más comida, ¿no es cierto? O si no, el cuerpo nos domina, uno dice, se ve en el espejo y dice, oh, y se pone, necesito adelgazar, pero el cuerpo me dice otra cosa distinta. La mente me dice, necesito cambiar, pero el cuerpo me dice, no quiero. Necesito dormir, necesito descansar. Tantas cosas, el cuerpo muchas veces nos domina, tanto así, que cuando nosotros tenemos hijos pequeños tenemos que enseñarles a dominar su cuerpo y a hacer todas sus necesidades fisiológicas. Necesitamos enseñarles, y no el cuerpo hace lo que el cuerpo quiere. Así que el dominio propio tampoco significa que vamos a borrar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Porque si no, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, también lloró. La Biblia nos dice que cuando Lázaro, el amigo de Jesús, un amigo entrañable de Jesús que lo amaba con todo el corazón, cuando Lázaro murió, dice la Biblia, Jesús lloró. También cuando Jesús miró los mercaderes llenando el templo de negocios, también se enojó y tiró las mesas. Así que las emociones, todos las tenemos. El asunto es que cuando nosotros tenemos el dominio propio, que es ese fruto del Espíritu Santo, aprendemos a controlar las emociones y no que las emociones nos controlen a nosotros. Porque una emoción mal controlada es un mal consejero. De hecho,
La sabiduría nos enseña a nosotros que cuando estamos enojados o estamos tristes, deprimidos o en ansiedad, es un mal momento para tomar decisiones determinantes, porque después nos vamos a arrepentir. Recientemente vi un video donde dos vecinos empezaron a pelear. La discusión empezó a escalar y uno de ellos sacó un revólver y le disparó al otro vecino y lo mató en un momento de ira. Posiblemente cuando hubiera estado calmado no hubiera hecho eso. Pero cuando nosotros no aprendemos o no sabemos controlar nuestras emociones, solo cosas terribles pueden pasar. Por eso la vida abundante en Cristo también la empezamos a disfrutar cuando de nosotros, de nuestro interior, empieza a brotar ese fruto del Espíritu Santo que se llama el autocontrol o el dominio propio. Tanto así que el apóstol Pablo dice que contra estas cosas no hay nada que lo juzgue, sino que todas esas cosas son buenas. Así que el dominio propio, como ese fruto del Espíritu Santo, nos permite tener la serenidad, la estabilidad emocional para tomar buenas decisiones, incluso en momentos de gran presión, en momentos de incertidumbre, en momentos de crisis. No actuamos a lo loco, sino que podemos centrarnos, pedir la dirección del Señor y entonces tomamos una decisión. Gracias al dominio propio que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros. Pero para ejercer ese dominio propio, primero necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo nos instruya. Y la única forma que podemos hacer esto, que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar, es cuando nosotros tenemos una relación con Cristo Jesús. No puede habitar el Espíritu Santo en una persona si no tiene a Cristo Jesús primero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nuestros pecados son perdonados, somos lavados por la sangre de Cristo y ahora somos llamados santos, somos santificados por el Señor por medio del sacrificio de Cristo y ahora entonces el Espíritu Santo puede vivir en nosotros. Así que el Espíritu Santo nos ayudará a pensar diferente, y cuando pensamos diferente nuestra voluntad también cambia. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Señor nos dice: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ¿cierto? Muchas veces lo amamos con todo nuestro corazón y decimos: yo amo a Dios, sin Dios yo no puedo vivir, Dios es todo para mí. Y lo dicen sinceramente y es cierto. Otros le aman con sus fuerzas, con todas sus fuerzas y quieren servir al Señor. ¿Qué hay que hacer? Yo quiero servir al Señor. Anóteme ahí para servirle. Y lo hacen con todo su corazón, con toda la intención de agradar a Dios. Pero cuando hablamos de la mente, ahí es el último espacio donde lo dejamos. No nos gusta pasar tiempo llenando nuestra mente con el conocimiento de Dios. Y eso es muy importante. Para poder cambiar nuestro pensamiento necesitamos también saber con qué nosotros llenamos nuestra mente, porque la mente también gobierna las emociones y los sentimientos. Y esa es una tarea del Espíritu Santo en nosotros, en el creyente. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, es quien el Padre enviará para que, en nombre mío, para enseñarle todas las cosas y les haré recordar todo lo que les he dicho. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si nos sometemos al Espíritu Santo, en momentos de ira, en momentos de enojo, en momentos de falta de perdón, el Espíritu Santo nos va a recordar y dice: bueno, el Señor dice que Él es compasivo, que Él es misericordioso. Debes de ser compasivo, de ser misericordioso con otra persona. El Señor te perdonó cuando no lo merecías, debemos de perdonar también. Así que nos recuerda lo que Cristo ha grabado en nuestro corazón. Pero ¿cómo podemos recordar algo que no sabemos? Así que primero necesitamos instruirnos
que nuestra mente empiece a cambiar. Y cambia solamente cuando cambiamos el contenido que nosotros le damos a nuestra mente. Segundo, cuando aprendemos a tener dominio propio, podemos tener el control de nuestro cuerpo y no dejamos que nuestro cuerpo nos domine. Cuando nosotros dejamos que nuestro cuerpo nos domine es cuando entonces surgen todos los malos hábitos. Es cuando surgen las adicciones, es cuando surgen todos estos impulsos que no podemos controlar porque el cuerpo es el que nos está controlando a nosotros. Por eso el fruto del Espíritu Santo nos ayuda a decir al cuerpo, tú no te mandas, el que manda es lo que está aquí, y lo que está aquí es lo que el Señor nos está dando ahora a nosotros. Como dice Romanos capítulo 12, mostramos nuestro cuerpo como un instrumento vivo de adoración a Dios y no lo prestamos al pecado. Porque eso es lo que aprendemos. No nos dejamos llevar por el cuerpo, sino que los frutos de la naturaleza humana son terribles y eso es lo que gobierna un corazón donde el Espíritu Santo no lo está guiando. El apóstol Pablo también hizo una lista de estos frutos de la carne, por decirle así, frutos del género humano. Dice Gálatas 5:20, dice, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. Y si lo que usted está pensando no está en esa lista, hay que decir, y otras cosas parecidas. ¿Verdad? Porque algunas personas dicen, pero es que esta droga no está aquí apuntada. Ay, es que este otro, ahí no dice nada del alcohol. No, toda aquella cosa parecida quiere decir todo aquello que controla y que nos aparta de la presencia de Dios. Y si yo dijera, levante la mano si alguno de ustedes ha sentido alguna de estas frutos de la carne en su vida, yo estoy seguro que levantaríamos no 2 manos, si tuviéramos 6 manos, levantaríamos las 6 manos, porque es parte del género humano. Pero el hecho de que exista no quiere decir que nosotros debemos dejarnos dominar por ellas, sino más bien debemos de permitir que el Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya a hacer esos cambios en nuestra vida. Así es cuando una persona cambia, es cuando se deja guiar por el Espíritu Santo, y aquella persona que era iracunda, como Juan, el apóstol Juan, que dice que era hijos del trueno, y les decían hijos del trueno porque eran agresivos. Después lo vemos amable y dócil, recostado en el pecho del Señor Jesucristo, cuidando de la madre de Jesús, María. Porque hay un cambio que genera el Espíritu Santo en la mente y en el corazón del individuo, de tal manera que entonces sus acciones van a cambiar. Y tercero, el dominio propio nos ayuda a someter nuestro cuerpo y nuestra mente a la dirección del Espíritu Santo. Ya no nos gobernamos a nosotros mismos. Eso que escuchamos a muchas personas decir, es que usted no tiene por qué decirme lo que yo hago lo que yo quiera, nadie me manda a mí. No, ya eso pasó a la historia. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, nos rendimos a Cristo y al Espíritu Santo, ya no nos pertenecemos, sino que dice la Biblia que hemos sido comprados a precio de sangre por Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y cuando usted compra algo, eso le pertenece a usted. O sea, en otras palabras, si usted un día dijo, yo quiero que Cristo sea mi Señor, que me perdone, quiere decir que ya usted dejó de ser el dueño de sus propios actos. Ahora usted tiene que agradar a aquel que es su dueño. Y ese es el Señor. Y ahí es donde entonces tiene que empezar a renovar nuestra mente. Y el dominio propio o el autocontrol no es una cualidad humana. Nosotros como seres humanos tendemos a enojarnos, a tener raíces de amargura, a falta de perdón. Son comportamientos aprendidos. Por ejemplo, ustedes oyen, no, es que eso yo lo aprendí de mi papá y yo no voy a cambiar. ¿Lo han escuchado eso? U otros dicen, es que yo así nací y así crecí y así voy a morir, nunca voy a cambiar. Bueno, todo eso no es cierto.
porque los comportamientos son aprendidos y así como son aprendidos podemos desaprender y aprender de nuevo. Y esa es la tarea del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Enseñarnos. Porque si no pudiéramos aprender de nuevo, entonces la tarea del Espíritu Santo sería en vano. En vano hubiera venido el Espíritu Santo a habitar en el corazón del creyente. Pero el Señor dice, el Espíritu Santo viene a instruirnos, a enseñarnos y a guiarnos. Eso quiere decir que puede cambiar nuestro comportamiento, puede cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Así que hay malos maestros en esta vida, donde aprendemos modelos terribles y se repiten esos modelos. Los malos maestros no solamente llenan nuestra mente con ideas y conceptos erróneos, equivocados, sino que también los modelan. Podemos ver esposos pegándole a sus esposas, siéndoles infieles o viceversa también. Esposas pegándole a sus esposos, siéndoles infieles, y los hijos viendo todos esos ejemplos, y cuando ellos crecen, repiten los mismos ejemplos, repiten el mismo patrón. Son cosas aprendidas. Son malos maestros. Así, y entonces cuando hay malos maestros, cuando hay malos ejemplos, brotan todos estos frutos de la naturaleza humana que nombra Pablo en Gálatas 5, 20 y 21. Enojos, iras, contiendas, falta de perdón, tantas cosas. Pero, contrario, el Espíritu Santo, como buen maestro que es, inicia enseñándonos a nosotros. La enseñanza es aquí, cambiando nuestra manera de pensar, enseñándonos a nosotros a tener el dominio propio y motivándonos a nosotros a cambiar nuestra manera de pensar. Ya entonces ya no decimos, yo soy así y así voy a morir, sino que decimos, Señor, cámbiame, transfórmame. No quiero vivir de esta manera, quiero que me cambies a mí, quiero parecerme a ti. Y ese es un cambio maravilloso. Y esa actitud solo puede nacer de un corazón que quiera agradar a Dios. De otra manera, no lo haríamos. Pero esta es la tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se impone, no nos obliga. Algunos usan la expresión, no nos hace manita de puerco, ¿verdad? No nos obliga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña de esta manera, nos presenta lo que es el bien y lo que es el mal y las consecuencias de cada uno, pero la elección es suya y es mía. Por eso cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Él nos dio algo que nosotros llamamos el libre albedrío. Quiere decir la libre elección. De otra manera, Dios, en lugar de hacer seres humanos, hubiera hecho robots. Por eso mucha gente dice, ¿y por qué Dios permite que cosas buenas le pasen a personas, cosas malas le pasen a personas buenas? ¿Por qué Dios permite la violencia? Bueno, porque el ser humano toma sus propias decisiones y muchas veces las decisiones que toma el ser humano no toman en cuenta a Dios y perjudican a otras personas inocentes. Por eso nosotros debemos de aprender o dejar que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe a nosotros, que nos muestre un camino de sabiduría, un camino de paz y de poder tomar las mejores decisiones. Pero el Espíritu Santo no se va a imponer. Él le va a decir lo que es bueno, lo que es malo, pero usted tiene que tomar su propia decisión, si obedecer o desobedecer. Pero cuando nosotros obedecemos, aprendemos a tener esa templanza, esa serenidad, cuando estamos en medio de la adversidad. No nos dejamos controlar por las emociones, no nos dejamos controlar por las circunstancias o por la adversidad de la vida diaria, sino que buscamos siempre el agradar a Dios. Y eso empieza a darnos a nosotros una vida en la cual nosotros tenemos felicidad. Pero ¿cómo podemos nosotros cambiar nuestra mente si ya hemos aprendido tantas cosas negativas? Cuando nos rendimos al Espíritu Santo empieza a cambiar nuestra vida.
cuando decimos no al pecado, cuando decimos no a todas aquellas cosas que nos alejan de Dios. ¿Cómo empezamos a cambiar nuestra manera de pensar? Bueno, según los psicólogos, podemos cambiar nuestra manera de pensar cuando cambiamos el diálogo que tenemos nosotros interiormente. Algunos le llaman la conciencia. Nosotros le llamamos nuestra alma cuando hablamos con nosotros mismos. Recuerde que en el alma están las emociones, los pensamientos y la voluntad. Eso somos nosotros. Cuando tenemos ese diálogo entre nosotros y empezamos a hablar sobre lo que es bueno, lo que es agradable, eso la Biblia lo llama meditar en el Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos en nuestra mente a alimentarla con la palabra de Dios, tenemos puntos de comparación. Y podemos decir cuando tenemos que enfrentarnos a una situación, ¿qué es lo que espera Dios conmigo? ¿Lo hago o no lo hago? Estamos en la situación como la Biblia nos habla de su siervo José, cuando vivía en la casa de su jefe Potifar. ¿Recuerdan la historia? Si usted no la conoce, José, después de ser esclavo, fue vendido y fue llevado a la casa de uno de los hombres de autoridad en Egipto que se llamaba Potifar y tenía una mujer muy hermosa. Y esa mujer hermosa quería seducir a José, que estaba como sirviente, como administrador de ese hogar. Y ella quería seducir a José y un día se le presentó a José y le dijo, puedes tomarme si tú quieres. Y sabemos que José tuvo en sí, hablándose con su mismo, yo esto ya no lo puedo hacer. Y externó su pensamiento y dice, no, yo no le puedo hacer esto ni a Dios, ni a mi jefe. Y entonces, ¿qué dijo José? Huyó. Y a veces hacer lo bueno trae consecuencias no muy agradables. Porque por hacer lo bueno José fue a dar a la cárcel. Pero él tuvo la templanza, tuvo la seguridad y tuvo el dominio propio para hacer lo que a Dios le agrada y no lo que su cuerpo le pudo haber pedido. Así que cuando cambiamos nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, podemos llegar a tener una actitud nueva que a la vez brinda pensamientos y experiencias nuevas y positivas. Por eso nuestra relación con Dios y nuestra relación con la palabra de Dios debe ser estrecha. Tanto así que podemos decir que en un momento de necesidad, de crisis, y oramos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame, y el Señor nos ayuda, nos libra de esa situación. Cuando en el futuro volvemos a tener una experiencia similar, podemos decir, Señor, esta es una crisis terrible, pero yo sé que así como me ayudaste en el pasado, me puedes ayudar ahora. Esos pensamientos ahora son recurrentes, regresan a nosotros, están impregnados en nuestra mente con pensamientos de fe nuevos que Dios está poniendo en nuestro corazón. Y entonces podemos analizar la vida de una manera distinta, tanto así que trae contentamiento para nosotros en lugar de arrepentimiento. Así que esto es precisamente lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma. Dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación. ¿De dónde? De su mente. Dice, y para renovar la mente necesitamos tener ese diálogo. Y recuerde que un diálogo es de dos vías, ¿cierto? Entonces, si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, podemos tener ese diálogo con nosotros y Dios. Ese diálogo interno es saludable. Es meditar en la palabra del Señor. Los expertos de psicología dicen que es necesario crear nuevos recuerdos, ingresar una nueva información a nuestro cerebro. Así que cuando usted esté en esa encrucijada de tener que tomar decisiones, ejerce su dominio propio. ¿Cómo? Recordando las cosas positivas que Cristo ha hecho por usted. ¿Cómo se sintió usted el día que entregó su corazón a Cristo? ¿Cuáles cambios positivos ha estado viendo usted en su vida y en la vida de su familia? Recuerde eso cuando tenga que tomar una decisión. Y entonces usted, estoy seguro que si se deja guiar por el Espíritu Santo, decidirá por aquello que no solamente agrada a Dios, pero que también va a traer beneficios para su vida. Y eso que llamamos beneficios es lo que la Biblia nos llama a nosotros bendiciones. Tendrá una vida bendecida si decide obedecer al Señor.
si decide seguir el consejo de Dios. Y aquí es por eso la lectura bíblica tiene una gran importancia. Cuando el pastor le dice, ha estado leyendo la Biblia, ha estado estudiando la Biblia, no es para hacerle la vida imposible. Es que nuestra fuente de conocimiento de Dios viene a través de su palabra. Cristo decía, ustedes estudian las Escrituras porque esas sienten que me revelan a mí, y es cierto. Las Escrituras nos revelan al Padre. Así que estudiar la palabra de Dios, leerla, estudiarla y meditarla, es lo que empieza a crear en nosotros una fe fuerte, nuevos pensamientos. Nuestra memoria empieza a cambiar y nuestra vida también. Porque cambia nuestra mente gobierna nuestras emociones y nuestras emociones y nuestros pensamientos cambian nuestra manera de actuar. Y el conocimiento y el entender esa palabra de Dios nos ayudará a nosotros a adoptar todas esas enseñanzas que la Biblia nos da, que nos contiene y ponemos en práctica. Entonces no solamente vamos a creer en Dios, vamos a agradar a Dios, y también vamos a crear recuerdos que fortalecen nuestra fe. Así es como la fe se construye. Así es como la fe empieza a cambiar nuestras vidas. Cuando empezamos a entender a Dios. Y ese entendimiento de Dios viene solamente con la guía del Espíritu Santo. Y entonces guardamos nuestra mente, amamos a Dios con más fuerza, y entonces cuando actuamos para agradar a Dios, diciendo no cuando es necesario decir no, decir sí cuando es necesario decir sí. El Salmo 94, 19 dice, cuando en mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Eso es un recuerdo de Dios. David recuerda que en un momento estaba angustiado. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos pasado momentos de angustia, momentos de ansiedad, momentos de miedo, de temor. Y hemos recibido el auxilio de Dios. Y eso es lo que recibió David. Pero él no se quedó callado, sino que dice, en ese momento el Señor me ayudó. Ese recuerdo de que Dios vino en su auxilio en momentos de angustia empezó a crear en él un amor y un ligamen más fuerte con Dios. De tal manera que en el momento que él está en la encrucijada de tomar una decisión, si hacer algo que le agrada a él o algo que trae gloria a Dios, él prefiere hacer lo que trae honra y gloria a Dios antes que satisfacerse a sí mismo. Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Recuerden que la Biblia dice que no hay nada más engañoso que el corazón humano, ¿no es cierto? Dice, examina mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por el buen camino o voy por un camino que te ofende, y guíame por el camino eterno. En otras palabras, nosotros le estamos pidiendo, y aquí en este caso David le está pidiendo a Dios que lo examine. Nosotros deberíamos de hacer lo mismo cada noche. Por eso Moisés en el Salmo 90 dice, enséñame a contar mis días. Es hacer ese análisis a Dios. Señor, muéstrame si te he fallado. ¿En qué puedo estar fallando para cambiar? Ese es un cambio de pensamiento, porque antes hacíamos lo que queríamos, no nos importaba a nadie. Era primero yo, después yo y tercero yo. Ahora no, ahora queremos agradar a Dios. Por eso David decía, enséñame, examina mi corazón, y si hay algo que no está ahí de acuerdo a ti, encamíname por el camino correcto. Por eso leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, nos da los parámetros para que nosotros podamos medir si realmente vamos por el buen camino o no vamos por el buen camino. Y hacer los ajustes necesarios y poder tener el dominio propio para decirle no cuando la tentación viene a nuestra vida. Cuando tenemos que tomar una decisión si trae gloria a Dios o no trae gloria a Dios. Y entonces nos ayuda a modificar no solo nuestro modo de pensar, sino también nuestro modo de actuar. Porque cuando adquirimos esa disciplina de estudiar la palabra de Dios, de meditar en ella, empezamos a cambiar nuestros pensamientos pecaminosos, falsos, negativos, para cambiarlos por pensamientos de bien,
pensamientos de verdad, pensamientos que traen gloria a Dios. Y sobre esto también el apóstol Pablo nos enseña a nosotros como creyentes. Filipenses 4:8 dice así: por último, hermanos, consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, en todo lo que sea excelente o merezca elogio. En eso vamos a ¿qué? A pensar, a considerarlo, a amarlo, a vivirlo y a ponerlo en práctica. Ahí es donde cambia nuestro corazón y así es como los frutos del Espíritu Santo emergen en nosotros con el dominio propio. Porque cuando cambiamos nuestra manera de pensar, adquirimos la destreza para poder tomar decisiones sabias, prudentes, bajo presión. Bajo presión, no bajo el miedo que puede producir la presión. Uy, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer esto y después, ay Dios, perdóname por lo que hice. No, bajo la presión vamos a poder tomar decisiones sabias y prudentes que van a traer honra, gloria y honor al Señor. Y por ende van a traer bendiciones para nosotros. Porque cuando ejercemos el dominio propio, estamos dando muestras de que hemos aprendido a decir no y a decir sí, de acuerdo no a lo que dicten las circunstancias que nos rodean, el problema que estamos teniendo, sino bajo el parámetro de lo que es puro, de lo que es verdadero, de lo que es honesto, de lo que es excelente, de lo que merece elogio, de lo que trae honra y gloria a Dios. Y no sobre lo que nos beneficia a nosotros o beneficia a otros o no nos beneficia, sino bajo lo que trae honor y honra al Señor. Y esto es solo posible cuando nosotros, no obligados, sino voluntariamente nos sometemos a la autoridad del Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces decimos, ya no me mando yo, ya no me gobierno yo, sino que Señor, yo quiero estar bajo la autoridad tuya, bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y lo que Él me diga, eso es lo que yo voy a hacer. Porque nuestras emociones naturales son como la que Jesús mostró en el jardín del Getsemaní antes de ir a la cruz. En su ser interior, sus emociones eran, Padre, pasa de mí esta copa. Es difícil ir a la cruz por gente malagradecida, que me quieren matar, que no quieren creer en tu nombre, y tengo que ir, pasa de mí esta copa. Pero Él no se dejó gobernar por sus emociones, sino que obedeció al Padre, ejerció su dominio propio y dice, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Y como hijo obediente, fue hasta la cruz, murió en la cruz, derramó su sangre y por eso está usted hoy aquí, usted que nos está viendo y también yo. Porque Cristo ejerció el dominio propio bajo la dirección del Espíritu Santo. No para obedecer las emociones humanas que estaba sintiendo en ese momento, sino para agradar al Padre Celestial que había enviado a esta tierra a ser el Redentor del mundo. Así que hermanos, cuando usted tome la decisión correcta, no le prometo que va a vivir en un jardín de rosas, porque cuando José tomó la decisión correcta fue a dar a la cárcel. Cuando Jesús tomó la decisión correcta fue a dar a la cruz. Cuando el apóstol Pablo tomó la decisión correcta fue encarcelado. Cuando Pedro y Silas tomaron la decisión correcta estuvieron en la cárcel también. Muchas veces hacer lo correcto puede traernos problemas. Pero lo importante es que hay una paz y hay una conciencia tranquila en nosotros y no importa las circunstancias negativas que puedan venir, tenemos paz y tranquilidad en medio de la adversidad. Recuerda, Pedro y Silas encerrados empezaron a cantar y darle gloria a Dios y el Señor los liberó. José fue a la cárcel, fue obediente a Dios y el Señor lo liberó y fue el segundo en poder en Egipto. Cristo fue a la cruz y murió, pero su obediencia, su dominio propio, el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, el cual toda rodilla y toda lengua se doble y confiesa que Cristo es el Señor.
Así que cuando nosotros tomamos decisiones correctas, quizás podremos sufrir por un momento, pero después de eso el Señor traerá una bendición especial para cada uno de nosotros. Pero lo importante es hacer lo que trae honor, honra, gloria y excelencia al nombre del Señor. Así que no tenga miedo a ejercer el dominio propio. Porque gracias a la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los que creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador, es posible que el dominio propio como fruto del Espíritu Santo sea una realidad y emerja en cada uno de nosotros. Y entonces ya no tendremos temor de las circunstancias. Ya no tendremos temor de decirle no al pecado. Ya no tendremos temor de decirle no a nuestros propios deseos, sino que haremos lo que al Señor le agrada. Según de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Otras versiones dice de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y cuando lo ejercemos, honramos a nuestro Padre. 1 Pedro 5:8 y 9 dice, practiquen, ¿qué? El dominio propio. Y manténganse alerta, vigilantes. Porque su enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y los leones, si ustedes han visto los documentales acerca de los leones, primero no atacan solos. Así que Satanás tampoco va a atacar solo, va a venir con todos sus secuaces, ese montón de demonios chiquitillos ahí que andan ahí molestando. Y van a estar buscando al más débil, al que no quiere tener una relación fuerte, firme y sincera con el Señor. A esos van a atacar primero y le van a destruir. Porque dice que está buscando a quién devorar, a terminárselo, comérselo. Por eso Juan, el apóstol Juan en capítulo 10 dice que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Eso es lo que hace el enemigo. Pero ahí el apóstol Pedro dice, resístanlo, manteniéndose como firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Entonces, las circunstancias que usted tiene no son diferentes de las circunstancias de otras personas. Todos estamos en el mismo planeta, sufrimos de las mismas cosas. El ser humano tiene los mismos problemas, es un ciclo, va y viene lo mismo. Pero no tenga miedo. Si usted tiene una relación con el Señor fuerte, firme, si es guiado por el Espíritu Santo, Pablo dice en Corintios, dice que esa es una leve tribulación pasajera que traerá un mayor peso de gloria en Cristo Jesús. Y ya vimos 3 ejemplos de cómo la tribulación pasajera, cuando nosotros agradamos a Dios, la tribulación es pasajera. Lo repito, José, después de estar en la cárcel, gobernador en Egipto. Cristo, después de estar en la cruz, el Señor le dio un nombre que sobre todo nombre y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y tercero, el apóstol Pablo en la cárcel y aún en cadenas decía, yo estoy contento, estoy feliz de estar en cadenas porque estoy predicando la palabra del Señor. Así que hagamos lo que es correcto, porque el diablo se quiere aprovechar de nuestras debilidades para tratar de hacernos caer. Así que ejerza el dominio propio. Es por eso que si conservamos nuestra fe, si buscamos la presencia de Dios, podemos tener el dominio propio para decir no en momentos de debilidad. Y la presencia de Dios la encontramos en oración. Si tomamos tiempo estudiando la palabra de Dios, si empezamos a practicar, entonces tendremos esa templanza, esa capacidad de resistir a nuestras emociones, a las circunstancias negativas. El dominio propio empezará a surgir en nosotros de una manera natural y poder decirle no a la tentación. Ya sea esta tentación de palabra, de obra, de pensamiento, podemos decir no, porque muchas veces somos
bombardeados por pensamientos pecaminosos y podemos decir, Señor, pongo mi mente en tus manos, Señor, recuérdame tu palabra, que mi mente debe ser para las cosas limpias, puras, y el Señor empieza a cambiar nuestros pensamientos. Recuerde que Santiago dice que el pecado empieza ¿dónde? Aquí, en la mente. Después baja el corazón y después se convierte en un hecho. Y cuando eso sucede ya no hay nada que hacer. Por eso es aquí donde se da esa batalla campal. Por eso es aquí donde debemos de tener las armas necesarias para vencer al enemigo. Y eso nos lo da la palabra de Dios. Cambiando lo que alimentamos nuestra mente. Lo que pensamos, lo que creemos afecta nuestro cuerpo físico. Porque ya no lo entregamos al pecado. Ya lo cuidamos porque sabemos que no es nuestro, sino que es templo del Espíritu de Dios. La manera en que nosotros pensamos también afecta nuestras emociones, nuestro estado de ánimo y nuestra voluntad. Por eso entreguemos alma, cuerpo y espíritu, mente, emociones, corazón y todo nuestro ser en las manos del Señor. Y el dominio propio es la fortaleza que Dios nos da como una esperanza para la victoria, para protegernos del adversario. Siempre estará ahí. Y cuando nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo y nos sometemos a su guía, nuestros pensamientos cambian. Cambian nuestros cuerpos, cambia nuestra vida y tenemos una vida abundante. Y podemos decir, tengo contentamiento en esta vida. Qué lindo día, Señor. Gracias porque me diste esta vida. Así que a nuestro alrededor, al igual que nosotros, otros notan ese cambio positivo en nosotros. Y si a usted todavía no le han dicho cómo has cambiado, es porque tienes que revisar algo en su vida. Pero cuando uno ha entregado su vida a Cristo y ha permitido que el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de la iglesia, empiece a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, la gente lo va a notar. Y dice, ¿cómo has cambiado? Ya no eres como antes. Quizás era mal hablado o qué sé yo, cosas como esas. Ya no. Quizás tratabas mal a tu esposa, ahora sus hijos dicen, wow, mi papá cómo trata de bien a mi mamá. Todas esas cosas la gente lo va a notar y se lo va a decir. Esos cambios positivos los aprendemos a disfrutar. Son agradables, ya no se oye más esos platillos voladores dentro de la casa, sino que aprendemos a controlarnos. Hablamos, y cuando digo platillos voladores no me refiero a las naves espaciales, ¿verdad? Sino me refiero a los platos que se tiran entre unos y otros, y gracias a Dios eso no sucede aquí. Porque se empieza a cambiar. Empiezan a surgir esos frutos del Espíritu Santo y ese dominio propio que dice, no voy a hacer lo que mi cuerpo, mi mente me pide, voy a hacer lo que agrada a Dios. Y es ahí donde entonces empieza a surgir esa vida abundante que Dios llama, cuando empieza a cambiar nuestra vida, nuestro corazón. Ese es el cambio interno, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es muy fácil imitar y el Satanás es un imitador. Satanás imita lo que está afuera. La gente puede verla usted, qué sé yo, como mucha gente se imagina lo que es una persona buena. Pero tarde o temprano el verdadero yo va a salir. Cuando nosotros empezamos a cambiar de adentro hacia afuera, esos cambios son permanentes. El Señor transforma, cambia nuestro corazón, nuestra manera de pensar. Y entonces usted va a tener esa paz, y no importa las circunstancias, va a tener la paz de poder llegar en la noche y poner su oreja en la almohada y dormir profundamente. Pero esa vida agradable solamente viene cuando obedecemos al Señor, cuando alimentamos nuestra mente con la palabra del Señor y cuando nos sometemos a la guía del Espíritu Santo y tenemos entonces el fruto del dominio propio, de decir no al pecado y sí a lo que trae honra y gloria a la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar.
Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Porque tú eres bueno, porque tú quieres para nosotros una vida que te agrade. También quieres una vida buena para nosotros. Dice tu palabra que en nuestro interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que quieres para nuestra vida. Y está disponible para todo aquel y toda aquella, Señor, que quiera obedecerte a ti, vivir por ti y dejar que el Espíritu Santo guíe su corazón. Así que, Padre amado, si en esta tarde hay alguna persona orando en su corazón, ya sea aquí en este lugar a través de nuestra transmisión en vivo, Señor. Si está haciendo esta oración, Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, dame este fruto del dominio propio. Escucha esa oración y concédele, Señor, su deseo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.